Isabel, por favor, nos tenemos que ir ya. No quiero que le pase nada a mi No le bebé. va a pasar nada. Abre la puerta, Isabel, por favor. Shh, tranquila, Cecilia. Vale, vámonos. Agachada. Vale, Cecilia. Todos al bosque. Vengan, de una. Vamos tras ellos. No, esperemos. Voy mandando un grupo a perseguirlos. ¡A las patrullas, vamos! La policía nos tenía acorralados, con Isabel a punto de parir. Y el paisa lastimado por un golpe que se dio mientras escapaba. Parecía que la única opción que teníamos era abandonarlo todo y entregarnos. ¡Caballeros! ¡Salgan! ¡Entreguen sus armas! ¡Los tenemos rodeados! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Aquí adelante donde los vea, al piso. Tíratela. ¡Oh, Thompson! ¡Oh, que estas ratas son bien traicioneras! ¡Cúbrase bien! Con el gobierno de Colombia abriéndole las puertas a la extradición y los operativos de la policía pisándonos los talones, la guerra a muerte ya estaba declarada. Si quieren una guerra, pues una guerra bien berraca les vamos a dar. Momento, Pablo. Mira, a mí culillo no me da. Yo no le como nada, de miedo no sufro. Y si toca dar plomo, pues se da plomo. Pero la verdad, eso sí me parece una bestialidad. Eso sería tirarse el negocio. ¿Ah? Usted sí le mete mentira a una alcancía, ¿no? Es que no le da miedo. ¿Por qué no reconoces que te da miedo, que te está haciendo así, ve? Porque a vos lo único que te interesa es andar de parranda y fumar marihuana todo el día, ¿cierto? Pero, hombre, respeta, yo hago lo que me da la gana. Bueno, entonces, ¿por qué no vas y frenteas vos los políticos? Andá a demostrarles que no son los que mandan aquí. Andá. Carlos Pablo tiene razón. Si demostramos que estamos asustados, no. Señores, nosotros tenemos el poder, el dinero, la gente más que el gobierno. Simplemente una cosa de no dejarnos amedrentar y ya. Entonces, ¿qué? ¿Qué propones? Que nos bajemos al presidente. ¿Y por qué no? Pues le ponemos la pijama de madera a ese viejito y ponemos otro presidente nosotros. Mejor que negociemos, Pablo. Una decisión de esas, Pablo, no es buena idea ahorita en este momento. Hay que pensarlo con calma, serenamente. Definitivamente yo sí estoy rodeado es de más. Pablo, no todo se soluciona a bala. Entonces, ¿cuál es tu propuesta? No, ¿sabe qué? Listo, háganle ustedes, mijo, me avisan cuándo es el siguiente golpe y ya. Vos sí les digo una cosa, a mí no me amenazas nadie. El varón no debería estar acá. Sí. ¿No es un radio? Aquí Lobo R7, cambio. Lobo R7, cambio. Aquí el país a cambio. Dice paisita, ¿cómo estamos? Pásame ahí al varón que necesito hablar con él urgentemente. No, Nacho no está con nosotros. Nos cayó la policía al laboratorio. Yo me les puedo volar y les perdí el rastro. Ojo. Pero ¿y entonces que vos no sabes si le echaron mano al hombre o qué? No, es que Nacho no está. Se fue a solucionar un tema ahí de la mujer, algo personal. Ahí yo me quedé solo y nos cayó la policía y nos fregó el laboratorio. Ya, ¿sabe qué? Ya, por mi santa madre, que esos tombos me la van a pagar. Les voy a matar hasta la chica todos. Hurry up, please. Lo lamento mucho, Drake, pero yo no puedo hurry up nada en este estado, así que se relajan un poquito y me esperan. Ahí vamos, mi vida. Mira, nada más hay que pasar esta loma, ¿sí? Y hay un pantano. Después de ese pantano el pueblo está ahí luego. Vamos. Eso. Cuidado. Me siento bien. No, tranquila, mi amor, ya casi. Los que nos importaban ya se fueron. Esos zurrones no se nos pueden escapar, Thompson.
A ver, muevan el culo. Cuidado con el monte. Nada que llegan los refuerzos. Los necesito para asegurar el lugar e ir tras esos bandidos. Yo, a ver, abran la jeta. ¿Para dónde se fueron? ¿Para dónde cogieron? No tenemos agentes para eso, Lenis. Aquí hay información muy valiosa. Primero hay que saber cuánto tenemos acá. Yo necesito descansar, en verdad. Ya casi, mi vida. Sí. ¿Y ahora para dónde? El pueblo está del otro lado de ese humedal, ¿sí? Vamos, ya falta poco. No, no hay manera. ¿Estás loco? Yo no voy a meterme en ese pantano con esta panza, Nacho. ¿Qué te pasa? Tiene que haber otra forma. A ver, ya estuvo, Isabel. Ya estuvo. Es o eso, o nos agarra la policía, ¿sí? Esto ya no tiene que ver contigo y conmigo. Vamos. Ay, no, y es que yo la verdad ¡No me quiero toques, relajar. Ay, ay. Vamos. ¿Puedes creer que esté haciendo esto? Tranquila, ya vamos a llegar. ¿Quién se iba a imaginar que a todas estas viejas les gustaba trabajar en laboratorios? Lenis, los narcos no confían en nadie, ¿ok? Este laboratorio es muy grande. Aquí tenemos mucha información. Pero no cogimos a ningún pez gordo. Si hubiéramos hecho las cosas a mi manera, tendríamos a Montero y a su gente. Ahora solamente tenemos al Perico y a estas viejas. Mira lo que tenemos, Lenis. Abre los ojos. Señoritas. Necesito que me diga para quién están trabajando. Este laboratorio es de Nacho Montero, ¿cierto? ¿Cierto? Abra la boca, mamacita. ¿O fue que los ratones se le comieron la lengua? ¡Hable! No sé. Lenis, Major. Hey. Ellos son solo empleadas. No tienen mayor información. Pero vamos a interrogarlas bien, ¿ok? ¿Estás güey? ¿Qué? Estas viejas son delincuentes, cómplices de todos los narcos. Quiero que las metan a la patrulla ya. ¡Todas para la Guandoca! Vamos. Vamos. Vamos a ver qué conseguimos aquí. Ven. No, ya no puedo. ¡Ey! Tranquila, ven. Acá te vas a sentar. Ven, mi vida. ¡Ey! No. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tranquila. No, pues ahí sí, ¿quién la manda, cierto? ¡Cállate, Cecilia! Drake, quédate a revisar ahí que no entre nadie. Sí, nos están buscando, hermano. Ya está, te quieres. Aquí. Ven. ¡Padre! Voy. Ya, tranquila. Ya. ¿Ustedes? Sí, padre, por favor. Necesitamos su ayuda, sí. Por favor. Ya. A ver, ¿cómo se hizo ese golpe? Se ve bastante feo. En el mante, pero eso qué importa, doctor. Lo que necesito es que me dé algo de tomar para que se me quite el dolor y yo pueda seguir caminando. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar una placa. Sí, después yo creo que eso se va para yeso, pero ahorita no podemos, estamos muy ocupados, hay muchos... No, ¿cómo que no podemos? Claro que sí puede. Yo no tengo ni tiempo ni paciencia, así que hágale pues, arrégleme la rodilla. Claro, usted siempre manejando esto a las buenas, ¿cierto? Qué pena con usted, doctor, pero a veces me toca. Una preguntita, ¿por aquí no han pasado los mexicanos hace un ratico? No, que yo sepa. Esto le va a doler. Yo la veo muy mal. Vamos a tener que llevarla al centro de salud. A ver, padre. No podemos. Nos están buscando por todos lados. ¿Vos vas a dejar de hacer lo correcto por tu mujer y tu hijo? Estoy haciendo lo correcto. Mi mujer y mi hijo me necesitan libre. Mira, por mi bien y por el de mi conciencia no quiero preguntar por qué te están buscando. Y si los dejo quedar aquí es por el estado de Isabel. Muchas gracias. Además, tampoco me da miedo decirte que en algún momento vas a tener que asumir tus culpas. Sí, está bien. Mire, necesito pedirle un favor, sí. Márquele al médico.
No, por favor, escúcheme. Márcale y dígale nada. Que hay una mujer embarazada que tiene un problema aquí en la iglesia. No le diga nombres, no le diga apellidos, no es necesario. No. Por favor, se lo suplico. Por favor. Mire, por favor. Hágale tranquilo, yo lo espero. Aló, buenos días, Centro de Salud de Cimitarra. Sí, padre, ¿cómo está? ¿Una mujer embarazada? ¿En la iglesia? No, padre, pero es mejor que me la traiga para acá porque yo allá no tengo los implementos y me es más difícil. No se preocupe, padre. Sí, señor, tranquilo, ya voy para allá. Bueno, si me lo permite, señor, tengo que salir urgente a visitar a una paciente. No se lo permito. Vamos juntos, tengo que visitar al padre. Hágale pues. Espéreme. Arriba. Tú. ¿Conocías a los policías esos? Los policías que nos estaban siguiendo, ¿los conocías, sí o no? Say something, man. A ver. ¿De qué están hablando? Joe conocía a los policías que nos estaban siguiendo. Eran los mismos policías que nos estaban siguiendo cuando recogimos la carga, Masta. Ah, sí. Habla. No lo reconocí en Turbo, pero lo vi en la balacera. Era uno de mis compañeros, Paul Thompson. ¿Thompson? Sí. Al parecer es el laboratorio más grande que hayamos incautado. Mal contado, hay materia prima para más de 10 toneladas de droga. ¿Usted sabe lo que significa eso, Thompson? Que le va a doler a los traficantes haber perdido un lugar como este. Pero como un berraco. Casi $1.000 millones. Yo debo reconocer que al principio creí que no habíamos logrado mucho, pero sí es un gran golpe. ¿Pero a usted qué le pasa? ¿Qué lo tiene tan cabezón? ¿Por qué no está contento? Ahora, la balacera con los mafiosos. Me pareció haber visto a mi ex compañero, Joe Fernández. ¿El que ni suena ni truena? No sé, pero es posible que estaba con ellos. Pero eso es muy grave, gente. Eso quiere decir que se volteó y hay que denunciarlo. Niño, estamos listos. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.